Hola hermanos, es un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Gracias le damos a Dios porque nos da la oportunidad de cantarle y alabarles así como estamos a la distancia, porque podemos bendecirlo y estar juntos a través del Espíritu Santo. Los invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos sostienes sobre todas las cosas, Señor, porque diste la vida de tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. A Él le damos toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te pedimos que recibas estas alabanzas, Señor, que podamos entenderlas y entonarlas, Señor, y glorificar tu santo nombre. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a comenzar, hermanos, vamos a entonar este hermoso himno, Cuán grande es Él. Grande, ¿verdad? Por toda la creación, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Es nuestro sustentador, nuestro amigo, Él es el Rey de la Gloria. Les invito a que abran su Biblia, hermanos, en el Salmo número 24. Vamos a leer algunos versículos. Dice así: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar este canto, Rey de gloria. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria que me lo ofreció? El Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el creador del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
precisamente Él es el Rey que estamos esperando, el Rey que queremos que venga por nosotros y que termine la obra de salvación que ya comenzó en nosotros. No porque no seamos salvos ya, sino porque todavía no hemos sido glorificados ni nuestro cuerpo ha sido transformado. Y dice la palabra de Dios que cuando Él venga, seremos elevados en los cielos, si estamos vivos aún, y seremos transformados. Así que los invito a que entonemos este canto, hermanos. Viene un Rey. A reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado. Su bondad es infinita. Él es antes el principio. ¿Quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido. Su nombre es Jesús. En un rey a reinar sobre los suyos. Nacerá en sus sillas la justicia. Cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará. Benditas en él las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo verán. Es el Hijo de David. Su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido. Su nombre es Jesús. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Él es el Rey que estamos esperando. Ha sido un placer saludarlos, hermanos, y le dejo el lugar a nuestro hermano Hugo Sánchez Carrión, que es el que trae la palabra el día de hoy. Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto volver a saludarlos a través de este medio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir un poco lo que es la palabra del Señor, pidiéndole que Él sea quien nos bendiga en esta hora. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de comunicarnos a través de estos medios digitales para poder llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea consolando y tu palabra sea enseñada, Señor, entendida y sea de utilidad para animarnos, para confortarnos, para consolarnos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un gusto saludarlos y pues comentarles que estamos iniciando el día de hoy el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. La semana pasada terminamos el estudio de la primera carta y hoy comenzamos la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, pues les comento que esta carta, esta segunda epístola enviada por Pablo a los tesalonicenses, se escribió poco tiempo después de la primera, más o menos un año, menos de un año. Y esto fue una urgencia de escribir esta segunda carta. Había dos razones. La primera es que los tesalonicenses habían recibido algunas cartas como si fueran de Pablo, donde decían que los últimos días ya habían comenzado. Y además era evidente que algunos de los mensajes que Pablo había dado en su primera carta no fueron bien entendidos y pues las malas interpretaciones habían llevado como resultado dudas y angustia a la iglesia de Tesalónica, por lo cual Pablo decide escribir rápidamente esta segunda carta para contradecir aquellas malas doctrinas que se estaban llevando a cabo. Y de esta manera, pues ayudar a esta joven iglesia a fortalecer su fe y evitarles la angustia. El día de hoy vamos a estar analizando el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Y si bien en este primer capítulo vamos a estudiar, vamos a ver que tienen pues muchos temas, como todas las cartas de Pablo, podemos encontrar muchos temas. Por ejemplo, podemos encontrar la importancia de la oración y de las acciones de gracias continuas unos por otros, reconocer el crecimiento de la fe de los tesalonicenses, reconocer cómo han enfrentado valientemente la persecución y han llegado a ser ejemplo para otras iglesias. Sin embargo, el tema en el que nos vamos a centrar en esta hora es la manifestación gloriosa de Cristo. Aquí se describe un gran contraste entre el destino glorioso de los creyentes en la segunda venida de Cristo y el destino de los impíos que no se han arrepentido. Mientras que el propósito de la primera carta a los tesalonicenses era confortarles con la segunda venida, hablándoles pues de la segunda venida de Cristo, en esta segunda carta el objetivo es corregir falsas enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo. Así que me voy a permitir leer el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, para que todos tengamos una visión general de la misma. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo
y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda buena fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como vemos, Pablo comienza la carta con la misma salutación con la que inicia la primera, incluyendo a Silas, también llamado Silvano, y a Timoteo, y dando gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses. En el versículo 4, Pablo alaba a los tesalonicenses por la forma en la que se han enfrentado a la persecución y a las tribulaciones. Este es un contexto que no debemos olvidar, porque es como vivían los tesalonicenses. Recordemos que era una ciudad muy importante, pero recibían persecución tanto de los judíos como de los propios impíos, pero de Tesalónica, ¿sí? De su propio pueblo. Y es allí que es importante que lo recordemos cada vez que estudiemos las cartas de Tesalonicenses, porque de allí se deriva la necesidad de Pablo de hablarles acerca de la segunda venida de Cristo. De hecho, estas cartas son las que mayor información nos dan acerca de la segunda venida de Cristo. Y ha sido de una enorme bendición, no solamente para los habitantes de esta iglesia en Tesalónica en aquella época, sino para todos los cristianos de todas las épocas posteriores. El comportamiento ante la tribulación es, según Pablo, como aquí les dice, en el justo juicio de Dios, es tomado en consideración para ser tenidos como dignos para ser parte del reino de Dios. Hay hermanos, o hay personas más bien, que siempre relacionan el padecimiento como consecuencia del pecado. Pero este pasaje y algunos otros en la Biblia nos muestra que a veces Dios permite que padezcamos para ser enseñados y fortalecidos, así como el oro tiene que pasar por fuego para ser refinado. Pero no debemos preocuparnos ni tomar venganza de las personas que nos atribulan, como dice el versículo 6, que aquí dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Dios es el que va a pagar a cada persona lo que merece, de acuerdo a sus acciones. Así que no es que nosotros debamos tomar venganza, sino que Dios es quien es nuestro juez y quien toma venganza por nosotros y quien pagará a cada uno debido a sus acciones. Mire, al final Dios pagará
al justo una cosa y al injusto también lo que se merece. Vamos a leer Proverbios 3:31, donde podemos ver un poquito más sobre esto. Proverbios 3, del 31 al 35, dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los santos. La maldición de Jehová está en casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán la honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces, no debemos de preocuparnos. Aunque lo pareciera que no hay justicia, Dios hará justicia en su debido momento. Después de este versículo 6, a partir de aquí, vamos a encontrar una gran diferencia, un contraste que hace Pablo acerca de el destino glorioso de los creyentes en la segunda venida de Cristo y el destino fatal de los impíos no arrepentidos. Así que voy a leer nuevamente segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cuál es el futuro de los impíos? Dice el versículo 6, se les va a pagar con tribulación. En el versículo 9 dice: sufrirán pena de eterna perdición y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Y qué hay para los hijos? El versículo 7 dice: daros reposo, se nos dará reposo. Y en contraste a lo que se le dará a los impíos, nosotros deducimos que los hijos de Dios disfrutarán de eterna redención, así como los impíos sufrirán pena de eterna perdición. Los hijos disfrutarán de eterna redención. Así como los impíos sufrirán al ser excluidos de la presencia del Señor, los hijos gozan la presencia del Señor y disfrutan de la gloria de su poder. Recordemos que como ya lo había explicado Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, antes de que comience la gran tribulación, viene el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, la iglesia, los que hemos creído, nos vamos en el arrebatamiento. Ese es nuestro reposo. Ese es el reposo que la iglesia tendrá, porque no entraremos a ese tiempo de gran tribulación. ¿Pero cuándo? Esa es la pregunta que se hacen los tesalonicenses. Y seguramente muchos de nosotros también nos hemos preguntado esto. ¿Cuándo será? ¿Cuándo acontecerá esto? Como ya lo mencioné, el reposo de la iglesia comienza con el arrebatamiento. Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Así que nosotros, la iglesia, seremos
arrebatados antes de que comience todo esto. Y en cambio, la retribución preparada para los impíos. Versículo 7 de nuestra segunda de Tesalonicenses 1. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está hablando claramente de la segunda venida de Cristo, cuando Él será manifestado en gloria, como dice Apocalipsis 1:7. Lo podemos leer. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida del Señor prácticamente es cuando termina el periodo de la gran tribulación. Y es allí cuando Jesucristo viene a dar la retribución a los impíos. Con esta comparación, Pablo quiere decirle a los tesalonicenses y a nosotros también que todo sufrimiento es pasajero, que la persecución y la tribulación que viven es pasajera, porque viene nuestro reposo. Recuerda, hermano, ¿cuándo empieza nuestro reposo? En el arrebatamiento, antes de que comience la tribulación. ¿Y cuándo es la retribución de los impíos? Al término de la gran tribulación, cuando Jesucristo es manifestado en gloria. Aleluya. Para ver un poquito más sobre esto, vamos a leer Mateo 24, en donde Jesucristo mismo nos da luz sobre este tema. A partir del versículo 29, Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre. Ese es el título que ahí aparece. Dice, versículos 29 y 30 de Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, la iglesia ha sido arrebatada antes de la gran tribulación. 7 años dura este periodo de gran tribulación. Y este pasaje que acabamos de leer en Mateo comienza justamente con el final de la gran tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Y yo me quedaba pensando en esta frase o en estas palabras. ¿Cómo es que el sol no se oscurecerá y la luna no dará su resplandor? Y no tanto de la luna, porque la luna, bueno, puede haber muchas situaciones climáticas, pero que el sol de pleno se oscurezca es una situación que es complicada de entender en estos momentos. Pero habrá una condición climática o meteorológica o astronómica que en este momento no podemos entender o no podemos describir. No sabemos si se trata de oscuridad, no sabemos si se trata de algún tipo de eclipse o de alguna otra condición nunca antes vista. Lo que sí nos queda claro, hermanos, ahora que estamos viviendo esta situación de la pandemia de coronavirus, es que el mundo puede cambiar súbitamente de la forma en la que lo conocemos a una forma nunca antes vista. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo es que el sol se oscurecerá? ¿A qué se refiere?
no lo podemos describir en este momento. Solamente Dios sabe lo que tiene preparado para ese día. Pero lo que sí sabemos son dos cosas, hermanos. Uno, es un lenguaje apocalíptico del Antiguo Testamento, haciendo referencia a trastornos de la naturaleza previos a la venida del Señor. Veamos qué dice Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre los hombros, sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza. Esa es la lamentación que harán. Y Apocalipsis 6:12-14 también nos habla de estos trastornos de la naturaleza. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, hermanos, ¿cómo serán esas condiciones? Solamente Dios lo sabe. Pero habrá oscuridad. Habrá una situación que en este momento, como les digo, no podemos describir. Lo que sí sabemos es ese lenguaje apocalíptico. Y dos, que sí sabemos es que la señal del Hijo del Hombre será un tremendo contraste con la condición de la naturaleza que se está viviendo en ese momento. Dice, como leíamos en Mateo 24, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y será un enorme contraste a lo que se está viviendo en ese momento. Isaías 60 puede ser la clave de a lo que se está refiriendo en cuanto a esta señal del Hijo del Hombre. Isaías 60, del 1 al 3, vemos el contraste. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mientras el mundo se corrompe y vive una época de desenfreno donde el pecado y toda abominación ha proliferado de manera nunca antes vista, Jesucristo viene a brillar y a deslumbrar al mundo entero. Por eso, Mateo 24:30, en su parte B, que ya leímos, describe la reacción de los hombres. Y quiero leerla en este momento, este pasaje, en la Nueva Versión Internacional. Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Hermanos, es un momento donde dice la Biblia que todo ojo le verá, todas las razas de la tierra, pero se angustiarán. Y Apocalipsis 1:7, que también ya hemos leído, pero ahora la quiero leer en la Nueva Versión Internacional, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué se angustiarán? ¿Por qué se lamentarán? Porque los incrédulos se darán cuenta
que quien llega gloriosamente con todo su poder y con todos sus ejércitos es Jesús, aquel al que negaron, en quien no creyeron, a quien mataron. Entonces se lamentarán y verán el gran error que cometieron. ¿Y qué le dice Pablo a los tesalonicenses acerca de las consecuencias de esta incredulidad? Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, que es parte de nuestro pasaje principal, dice que los que no creyeron ni obedecieron sufrirán pena de eterna perdición. Estarán excluidos de la presencia del Señor y serán excluidos de su gloria y su poder. En una sola palabra, condenación. Y no es que Jesús haya venido con el objetivo de condenar al mundo. Este nunca fue el objetivo de Dios al mandar a Jesucristo, sino todo lo contrario. Mire cómo dice Juan en su capítulo 3, versículos del 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino a dar salvación, a ofrecer salvación, pero al negarle, al no creer, al no obedecer, esa es la razón de la condenación de los impíos. Y cada uno tendrá la retribución por haber creído o no a la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Si usted nos está escuchando y no ha creído y no sabe qué hacer, yo le invito a que ore, a que le pida a Dios, a que crea y acepte a Jesucristo como su Salvador. También usted puede llamar al teléfono de la Iglesia Alfa y Omega, donde pudiéramos darle mayor consejería. El teléfono es 55 58 75 31 41. Repito, allí podemos darle mayor consejería. Es importante que sepa que si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, puede estar siendo de esas personas que recibirán esta retribución, donde sufrirán pena de eterna perdición. Así que no haga caso omiso y llame a este teléfono 55 58 75 31 41. Aún no suceden estas cosas. Esto va a suceder pronto. No sabemos qué tan pronto, si mañana o dentro de un año o dentro de 2. Pero viene Jesús y viene por aquellos que han creído. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los que hemos creído? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora que ya conocemos más de cerca esta manifestación gloriosa de este Jesús que viene? Bueno, debemos vivir con gozo, con esperanza y con gratitud. No con temor, hermanos. No con temor, porque vendrán cosas, vendrán dificultades, vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, pero no debemos vivir con temor. Debemos vivir con gozo, con alegría, con gratitud, con esperanza, porque Cristo es nuestro Salvador y Él nos dará reposo. Debemos vivir con alegría, porque Él será glorificado en sus santos, que somos nosotros,
como dice el versículo número 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y también debemos de estar esperándolo con expectación para admirar su gloriosa manifestación ese día. Y mientras ese día llega, hermanos, vivamos en santidad para que seamos, como dice el versículo 11, que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Y el versículo 5 nos dice, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Así que mientras ese día llega, vivamos de una manera santa, agradando a Dios y llevando el evangelio a aquellos que aún no le conocen. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por la palabra, hermanos. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar el testimonio de la familia Díaz Campos, que son misioneros en la selva amazónica. Dios les bendiga, hermanos. Somos los misioneros enviados a la selva amazónica. Tú eres refugio, camino y destino. Tus pisadas quiero imitar, amar como amas, ver como tú. Les agradecemos a cada uno de ustedes sus oraciones y su apoyo económico durante todos estos años que hemos estado en la selva. Dios les bendiga, hermanos. También les agradezco por sus oraciones y también les pido que sigan orando por nosotros para que Dios nos siga protegiendo. Aquí yo iré a lo desconocido, a donde nadie ha ido. Yo iré, sé que tú vas conmigo, tú abres el camino. Yo iré. Saludos a todos mis hermanos de Alfa y Omega. Es un gusto poderles enviar un saludo y asimismo también agradecerles todo el apoyo que han hecho en oración y gracias también por sus aportes económicos. Es una grande semilla para sembrarla en la selva amazónica que se encuentra en el país del Perú. Estamos entre Brasil, Colombia y Ecuador. Este lugar es un lugar impenetrable, ya que para poder llegar a predicar esos lugares necesitamos viajar en canoa, en medio de víboras, en medio de peligros como la malaria, como el dengue, la fiebre amarilla. Gracias a su apoyo, iglesia, podemos comprar Biblias, podemos formar obreros y gracias a que esta formación de obreros, los obreros están fundando iglesias, están ganando almas para Cristo Jesús. Nosotros estamos muy agradecidos porque Alfa y Omega es una iglesia que ama el corazón de Dios, que son las misiones. Que Dios bendiga a su pastor y a todo el cuerpo ejecutivo, que las bendiciones de Dios sigan rebosando en sus vidas y que esa visión misionera que tiene Alfa y Omega siga creciendo para seguir alcanzando todos los lugares donde no ha llegado el Evangelio. Que Dios les bendiga. Somos la familia Díaz Campos. Bendiciones. En la cruz, tu sangre derramaste, con tu amor me compraste. En la cruz.